Yo desde pequeño he realizado todos los deportes, de pádel, fútbol, tenis, hacía salvamento y socorrismo, natación hemos hecho de todo, pero sobre todo nunca he dejado de lado el salvamento y socorrismo, que siempre ha sido mi base. Y me acuerdo que justo en una de las competiciones que tuve antes tuve una mini lesión y yo me tuvieron que llevar en ambulancia por protocolo, no estaba tan mal, pero me acuerdo que yo estaba llorando literalmente de yo quiero ir a Australia porque mi objetivo de todo el año había sido ese. Yo ha habido años que no he disfrutado tanto de competir, a lo mejor por eso, por obsesionarme por ganar o por competir y al máximo que pudiese. Bueno, pues tenemos aquí a Mario Rivas, campeón de Europa en banderas en sprint playa y luego cuarto en el Mundial, ¿no? Sí, exactamente. Pues nada, Mario, me gustaría que nos contaras un poco sobre ti, tu trayectoria, tus inicios. Para mí es un placer, antes de nada, decidir tenerte aquí. Creo que eres un referente dentro de a lo mejor de un deporte que no es muy conocido como es el salvamento y socorrismo, pero yo creo que vas a aportar mucho al podcast y a la gente que no conoce eso va a dar a conocer un deporte como el tuyo. Sobre todo lo primero eso, gracias por invitarme y más a un deporte, como dices tú, que es minoritario, que no conoce tanta gente, y el poder estar aquí, darle esa voz, sobre todo yo, que dentro de los deportistas que tenemos he hecho unos títulos importantes, pero que no son de los que más o más años llevan, es importante para mí y para mi deporte sobre todo, que es un deporte que creo que también puede crecer mucho en el futuro y mejorar si lo ve más gente y empieza a practicarlo más gente también. Bueno, pues el deporte de salvamento y socorrismo se inició en el principio del siglo pasado en Australia, porque había competiciones entre los propios socorristas y al final lo hicieron un poco a nivel deportivo. Y sobre todo en España, pues igual vino a finales del siglo y empezó a hacerse competiciones más vinculado a la Federación de Natación. Luego ya sí se separó y se hizo la propia Federación de Salvamento y Socorrismo. Yo empecé con 5 añitos empezando a nadar en mi piscina de mi pueblo, de Tarancón, de donde soy. Y ahí es donde en 2007 se abrió el Club de Salvamento y Socorrismo, el SBAT Tarancón, de mis primeros entrenadores de toda la vida y a los que tengo que estar muy agradecido por ello. Y ahí es donde empecé todo mi recorrido. Y una curiosidad, ¿has llegado a trabajar de socorrista? O sea, estarás cotizado, dirás, wow, uno de los mejores socorristas de España. Sí, a ver, siempre nuestras competiciones, sobre todo las de mis pruebas, son en verano, entonces era un poco más difícil coger el puesto de socorrista en verano, sobre todo cuando estudiaba y eso. De hecho, el año que fui al Mundial era ir a entrenar, ir a trabajar, ir a entrenar después y ya irme directo otra vez a trabajar de socorrista. Y sí, al final es una parte nuestra y que aunque y ejerzamos la parte deportiva, casi todos los que practicamos el deporte tenemos el curso de socorrista y lo llevamos muy dentro también porque, por ejemplo, hace 2 semanas que hemos estado de campus con chavalines, nosotros mismos hemos tenido que ayudar a los socorristas a sacar a 2 personas del agua en Asturias, o sea que al final lo llevamos muy dentro y nos enseñan y tenemos esa parte educativa también del deporte, en formarnos y saber cómo actuar ante situaciones del peligro. Y una curiosidad, que me has dicho que te iniciaste con la natación de pequeño. ¿Qué otros deportes desde pequeño practicabas o era sobre todo natación lo que hacías? No, mira, yo que estudio Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, una cosa que considero muy importante es que todos los deportistas practiquen varios deportes, sobre todo desde pequeños, porque hacen que se desarrolle motriz y habilidosamente mucho más y va a crear mejores deportistas con menos lesiones, etc. Yo desde pequeño he realizado todos los deportes, de pádel, fútbol, tenis, hacía salvamento y socorrismo, natación hemos hecho de todo, pero sobre todo nunca he dejado de lado el salvamento y socorrismo, que siempre ha sido mi base. Pero hasta los últimos años no dejé de hacer otros deportes. Luego sí que es verdad que por las pruebas que yo realizo, tienen gran parte de carrera, tuve que hacer atletismo para prepararlas un poco de manera más específica y los últimos años he practicado mucho atletismo y mucha velocidad. Y me ha encantado igual, o sea, a mí me encantan todos los deportes y me encanta practicar todo lo que sea moverse, eso me gusta. Y mira, ya por curiosidad, para la gente que lo está escuchando y demás,
qué distancias hay, un poco para conocerlas. A ver, el salvamento lo podemos dividir en dos grandes bloques. Igual que en atletismo se divide en pista cubierta y en pista al aire libre, por invierno y verano, aquí pasa igual. En invierno se trabaja en piscina, se hacen pruebas de piscina desde todas las distancias, desde 50 hasta 200 metros, rescatando un maniquí, luego usando aletas de fibra de carbono, en las cuales pues hace un arrastre de un maniquí o se usa un tubo, un floppy que se llama, que se usa en rescates reales, pero está adaptado al nivel deportivo para enganchar a los maniquís y arrastrarlos. Y luego se hace otra prueba que es de las más largas, que es el 200 obstáculos, por ejemplo, que se tiene que superar un obstáculo picando en el fondo a mitad de piscina. Y luego en verano pasamos a las pruebas de playa, que es donde yo estoy especializado, que estamos con las pruebas de agua y las pruebas de arena. Las mías que son de arena son las de correr, que es un 90 sprint, como si fuese un 100 lisos de atletismo, y luego una prueba que es como un juego de las sillas que se van eliminando de uno en uno, que es muy divertida de ver, que son las banderas. Y empezamos tumbados boca abajo, salimos corriendo, hacemos 20 metros y se van eliminando de uno en uno hasta que quede uno. Y luego la prueba reina del deporte, del salvamento, es el Ocean Man, ¿vale? O Ocean Woman también, que consiste en la combinación de un mini triatlón o un Iron, que también se llama, de combinar las pruebas de agua, que son el nadar, un recorrido de boyas de nado, la tabla, que se usa una tabla de salvamento deportivo, está adaptado eso para competición por pesos y por movilidad. Y se hace el recorrido de tabla y luego un esquí de salvamento, que es una piragua de mar, que como muy parecidas a las que se usan en piragüismo, pero igual está diseñada para el salvamento y se hace igual un recorrido. Eso con fases de transición de carreras, el deporte rey. Y luego todas estas también se hacen por separado. Y imagino que para correr y demás, en playa, ¿entrenáis de alguna forma específica en la carrera y eso? Bueno, yo, como he dicho, soy de Tarancón y no tenemos playa. Entonces, lo máximo que podía entrenar, sobre todo en verano, en la playa. Aprovechaba todo lo que iba para intentar entrenar allí. Pero bueno, al final, mis pruebas en concreto, como son muy transicionables hacia tocar la pista y hacer la velocidad, podía practicarlo ahí. Sobre todo, usaba areneros de saltos de longitud o cosas así, o pistas de vóley playa aquí en Madrid, por ejemplo, también, para poder entrenar estas pruebas, sobre todo a nivel técnica, y que cambia mucho al final la técnica de carrera que se realiza en una pista, porque te devuelve mucha más energía que a una arena que no te devuelve nada de energía. Y luego una curiosidad que has comentado antes, ¿no? Pues hemos estado en algún evento donde pues hemos tenido que ayudar a salvar a gente y demás. Cuéntame alguna anécdota así que curiosa, si la tienes, de alguien algún caso que haya podido ser grave y gracias a lo mejor a recurrir a ti o a algún compañero de tu círculo que hayáis solventado una situación así. A ver, hay bastantes. Yo no tengo ninguna en concreto, pero sí que me acuerdo de hace un par de años que hubo una parada cardíaca en medio de la playa y antes de que, claro, llegase el helicóptero y se pudiesen llevar, hubo compañeros creo que eran de la federación y tal, que actuaron rápido y prácticamente salvaron la vida a la mujer. Pasó en Noja, en la playa de Ris, que solemos competir mucho allí. Y luego otra, pues lo que te he dicho, este mismo año era una chica que era surfista, que al final tiene un elemento de flotación, que eso da ayuda a que no se ahogue, por eso se suele poder bañar hasta en bandera roja con ello, aunque no es recomendable para personas que no tengan tanta experiencia. Y la chica se metió, no saben leer corriente sobre todo, que es bastante importante en la playa que estábamos, que es la de Salinas, en Avilés, y esa playa es muy peligrosa porque tiene bastantes corrientes y bastante fuertes. Ese día había condiciones. La chica entró, no podía salir, estaba colgando en la tabla, estaba muy nerviosa, hasta que llegó justo la moto de agua, un compañero mío entró tranquilamente, la tranquilizó y la consiguió sacar en nuestra propia tabla de deportiva de salvamento. No usó ni siquiera una de rescate, se puede usar igual que lo usamos, por ejemplo, en una prueba que también es un relevo, íbamos dos. Lo importante que es que estuvierais ahí vosotros, sí. Y luego... para concienciar un poco a la gente, la importancia de las banderas, de bandera roja, bandera amarilla y demás, porque eso sí que conciencia a la gente. Mándales un mensaje sobre eso. A ver, sobre todo, yo creo que no somos conscientes, porque vamos a playas del Mediterráneo que son mucho más fáciles de ver, de la importancia y grandeza que es el mar. El mar le tenemos que tener mucho respeto porque es un medio que no controlamos, el ser humano no está tan acostumbrado a estar en él. Y es muy, muy, muy importante saber cómo moverse en él, orientarse, mirar las corrientes. Cuando entre una corriente, saber salir de manera lateral, hacerle caso a los socorristas sobre todo, porque suele haber en zonas de oleaje habilitadas para el baño, que están mucho más controladas. Y bueno, saber las cosas básicas como diferenciar entre bandera amarilla, roja y verde. O sea que esas cosas suelen ser muy primordiales y que hay que tener bastante cuidado. Y que en España tenemos un gran cuerpo de socorristas, aunque no está tan bien recompensado como a lo mejor en otros países,
y se divide mucho dependiendo de la comunidad, pero tenemos profesionales bien formados, pero aún así estás poniendo en riesgo tu vida y la de otras personas, que muchos ahogamientos se producen más por la persona que a lo mejor entra a ayudar a otra persona que la propia persona que se está ahogando en un principio. Totalmente de acuerdo. Además, bueno, yo que trabajo muchos años de socorrista, muchas veces los socorristas, a ver, no es tu caso, porque además estamos hablando de la competición a nivel deportivo y demás, pero sí que hablando un poco de los socorristas, es verdad que muchas veces los socorristas se piensan que es un trabajo de, bueno, se quedan tranquilos, muchas veces parece que no pasa nada, pero ojo que cuando pasa, como no estés pendiente, Sí, el sí. socorrista al final ahí... Al final un ahogamiento es cuestión de minutos. Y es lo que te digo, en otros países como Australia, que Australia las recompensas deportivas por este deporte son increíbles, pero igual que a nivel laboral, o en Francia, un país muy vecino y que tengo compañeros que han trabajado allí durante años, la recompensa al final se les considera cuerpos de salud y de protección como son los bomberos, como son un cuerpo del estado de policía, y son recompensados como tal porque a lo mejor trabajan todo el año, son lugares en los que sabes que van surfistas durante todo el año y que puede haber cualquier accidente. Y en España, gracias a Dios, en los últimos años sí que se han reducido los ahogamientos, pero sigue habiendo un número muy alto de ahogamientos anuales, ya no solo en playas, sino también en piscinas, en lagos, en embalses. Y muchos de estos están sin socorristas y podríamos tener un conjunto más de personas unidas para que se puedan establecer perímetros o socorristas por zonas y ayudar mucho a que se prevengan muchos ahogamientos de estos. Y que por desgracia suelen ser personas jóvenes o personas mayores que no se controlan tanto, aunque sea eso, en un lago suele haber bastantes al año en España. Pues una de las cosas que has comentado es que que todos los deportistas, pues eso, habéis practicado muchos deportes, pero ¿qué fue lo que te llamó para decir, quiero hacer este deporte, quiero dedicarme al salvamento y socorrismo? Bueno, pues la verdad que simplemente fue un deporte que me gustaba mucho desde pequeño. Compartía con mis amigos, que es una cosa yo creo bastante importante, tener un equipo, tener a gente que te arrope, sobre todo en un deporte. Y yo al final soy un chico más de la media que hasta 2017 no conseguí mi primera medalla a nivel nacional y que me lo pasaba muy bien yendo a los campeonatos. He tenido la suerte de estar arropado por personas que ahora puedo considerar mis amigos, que son mayores que yo, que han sido los mejores en este deporte en España, incluso tienen muchos títulos mundiales y que me han enseñado un montón de cosas. Me han llevado a un montón de lugares sin pedir nada a cambio y ahora ellos muchos nos están dando un poco el relevo generacional en poder enseñar también a los niños. Y ahora es una de las cosas más bonitas que tiene este deporte, sobre todo de cara a que al no ser un deporte tan grande, que lo tenemos que sustentar nosotros, sobre todo, es el tener amigos, el hacer amigos, pasarlo bien, irnos a Francia a competir y dormir en un camping, estar en Asturias con unos solones tremendos y decirle, venga, vamos para adentro. El mar une mucho y el mar, sobre todo, mira que nuestra parte de piscina es muy bonita, pero el mar une mucho a la gente y verte dentro con él, estar tantos días compartiendo con la gente, yo creo que es un sentimiento que en muchos deportes se puede compartir, pero en este es bastante especial. Yo te voy a decir algo a tu favor y es la humildad que tienes, porque ahora hablaremos de todo lo que has conseguido en este deporte. Porque le dirás, hay gente mejor, bueno, pues evidentemente hay gente muy buena por ahí, pero esa parte de humildad que además desprendéis la gran mayoría de los deportistas con los que he estado y demás así entrevistando y demás, que eso dice mucho de ti. Vamos, eso me gusta decírtelo. Muchas gracias. Una cosa que sí que, por ejemplo, yo he estado muchos años también de profesor de matronatación. ¿Cómo ves tú eso de que a los niños se les inculque la natación de bien chiquititos? ¿Crees que es algo necesario? ¿Crees que es algo que deberíamos alentar a los padres a que se aprenda? Yo creo que, bueno, es obvio que es muy importante simplemente por el hecho de defenderse, lo que se suele decir, defenderse ante un medio que es tan angosto como es el agua y sobre todo en aguas abiertas, que es peligroso y que, como he dicho, el mar al final no es un medio en el que estemos acostumbrados a estar. Solo es simplemente el hecho de dar una clase de información en las escuelas para que sepan leer una corriente y lo que tengan que hacer cuando se tengan que salir de ella, si se ven atrapados alguna vez en ella, evitaría muchos ahogamientos anualmente en España. Y yo creo que es una cosa muy importante, igual que enseñarles a nadar. Yo creo que en las escuelas incluso igual debería haber, aunque sea clases dedicadas de parte de educación física, a poder saber defenderse en el agua, porque luego es que muchos ahogamientos vienen predecidos de eso, de que ya no es que no sepan nadar, es que
saben estabilizarse en el agua durante unos minutos, pero al cabo cansa mucho el agua. Y entonces el cansarse ahí es lo que hace que te ahogues. Y es uno de los peores sentimientos que tienes. Yo alguna vez no lo he llegado a pasar muy mal, pero sí de estar en el agua y verte mal, de que no salgo, estoy en corriente, hay mucho oleaje, no te da tiempo a respirar. Y es un sentimiento de angustia real. No estás corriendo una pista de atletismo y te estás fatigando y ya está. No estás encima de una bici, te puedes haber caído y te levantas y ya está. O estás dentro del agua, estás tú solo, estás con el mar, estás con las olas y no tienes otra cosa. El que unos chavales desde bien pequeños sean enseñados a eso, para mí es primordial. Evitaría muchos fallecimientos. Me encanta oírte hablar ahí. Además, justo ahora que estamos en verano, sí, estamos dando una lección por ahí. Sí. Total. ¿Recuerdas algún evento especial que te haya hecho motivarte de una manera, digas tú, que me encanta eso, lo que estoy haciendo, por un momento que recuerdes, mira, gracias a esto me ha motivado aquí a seguir hacia adelante con este deporte? ¿Evento a nivel competición, dices eso? No es más que a nivel, pues a nivel competitivo, o un hecho, algo que te digas tú, es que mira, gracias a esto me he animado a seguir hacia adelante, algo que un hecho que te haya motivado dentro de... Pues mira, el verano de 2017, antes del 2018, cuando yo fui con la selección, me acuerdo que los chicos que te he dicho que me llevaron con ellos, hicimos 2 semanas por Asturias, por Francia, entrenando todos los días, viendo cómo entrenaban ellos, que ellos estaban preparando, de hecho, el europeo de Bélgica de 2017. El llegar a Francia, una de las competiciones más importantes que hay en Europa sobre el salvamento, que es el Ocean Perth, a mí me abrió los ojos, porque yo no conocía lo que era el salvamento a lo mejor fuera de España, y ver allí llegar, competirme y medirme yo con los mejores, que me diesen esa oportunidad y decir, hay más mundo fuera de lo que es a nivel español. Yo quiero ser como esas personas, quiero poder competir de tú a tú con los mejores del mundo. Yo creo que fue lo que me dio la chispa final para que ese año siguiente entrenase todos los días, no parase de entrenar, pensase en comer bien. Y me acuerdo que justo en una de las competiciones que tuve antes tuve una mini lesión y yo me tuvieron que llevar en ambulancia por protocolo, no estaba tan mal, pero me acuerdo que yo estaba llorando literalmente de yo quiero ir a Australia porque mi objetivo de todo el año había sido ese y me daba miedo perdérmelo por esa mini lesión, aunque casi era consciente que no iba a pasar, pero que me había impulsado ese año a todo eso y estaba ultra motivado, súper feliz entrenando, compitiendo con mis amigos. Ese verano, esas 2 semanas que pasé con ellos, me demostraron, igual de humildes que has dicho que soy yo, me demostraron lo bonito que es este deporte igual y lo que había afuera y eso te ayuda a intentar conseguirlo también. Es justo lo que te quería preguntar y es justo lo que quería más o menos escuchar. Es una fuente de motivación. Y cuando ganaste por primera vez un premio, o sea, tu primer premio, ¿cómo la subiste? ¿Cómo fue para ti ese primer premio importante? Aunque luego hablamos del resto. Fue una historia bonita porque yo no hacía atletismo todavía, o sea, estaba preparado para el 200, o sea, para el 90 sprint y yo no hacía atletismo, se me daba bien correr, pero lo que había corrido con mis compañeros para preparar lo demás de salvamento, nada más. Era el Campeonato de España, yo era juvenil de segundo año, era en 2017, sí, y yo pasé las series que íbamos haciendo. Y me acuerdo que José Antonio, mi entrenador del SBAT, vino y antes de hacer la semifinal me dijo, te estoy viendo muy bien, lo puedes hacer. Pasé la semifinal como primero y me cogió por detrás. Yo me acuerdo que estaba sentado concentrado antes de eso. Estaba muy aislado de la demás gente, no por nada, sino porque estaba nervioso. Nunca había estado en una final tan importante. Me cogió por detrás, me tocó los hombros así, me dijo, es tuyo. Míralo que es tuyo. Esa sensación de visualización que yo nunca había experimentado, todavía no conocía ese tipo de técnicas y cosas así, me lo transmitió él desde fuera. Y cuando salí, corrí y cogí mi primera plata, porque mi primera medalla a nivel nacional fue una plata, yo ahí, vamos, me acuerdo que una de las cosas que siempre pasaba esos años era que salíamos todos los del equipo a abrazarnos, cosa que no pasaba en otros equipos y se notaba que nuestro equipo, como era un equipo humilde, que no ha tenido muchas medallas a nivel nacional hasta los últimos años, era una sensación de eso, de compañerismo, de amor, de lo hemos logrado todos juntos. Aunque tú hayas corrido, lo hemos logrado todos juntos. Qué bueno, qué bueno. Me gusta oír eso, me gusta oír eso. Una de las preguntas del podcast. Gestión del éxito y del fracaso. Me gustaría saber cómo gestionas el que salga muy bien y a lo mejor estés durante un tiempo que te sale todo bien,
que ya te digo que ahora llegaremos a esa parte en la que has estado ganando consecutivamente un año tras otro, pero ¿cómo gestionas el éxito y cómo gestionas el fracaso? Porque al final en el deportista, ojo, saber gestionar eso es fundamental. O sea, lo que te va a hacer mantenerte ahí es al final cómo gestiones eso. Sí. ¿Cómo gestionas una y otra? A ver, yo creo que en el deporte se pierde más que se gana. Yo creo que es una frase muy típica, pero que al final es verdad. Y como te digo, yo hasta 2017 no conseguí mi primera medalla a nivel nacional. Entonces, yo hasta entonces había perdido mucho más que ganado. Y aún así, yo era muy feliz con ello. Ahora, cuando ya llegas a un punto, yo creo que estás ganando de manera consecutiva, como tú dices, se aplica más presión. Pero aún así, si un deportista se lo pasa bien, la gestión de eso, de ganar, es mucho más fácil. Porque tú sabes que has trabajado, que lo has preparado, que vas a ver a tus amigos, que vas a competir con ellos. Y es hacer tu trabajo. Es un día más. Es un día más como el que entrenas, como el que compites, como el que vives diariamente. Hasta el día que descansas. Es un día más. Y a nivel fracasos sí que es verdad que yo, por ejemplo, de las dos pruebas he tenido más derrotas, sobre todo en la prueba de banderas, porque al final también es más aleatoria. Aparte, no se me daba tan bien como la otra. Y sí que es verdad que verte ganar en una, no en la otra, que eso dependiese de la selección, al principio me frustraba bastante, pero sobre todo el trabajo psicológico con el psicólogo a mí me parece una parte fundamental para entender eso, porque yo también he sido una persona muy autoexigente y me ha costado mucho aceptar ese tipo de derrotas, pero al final es verdad que se dice también que es de donde más se aprende. Y es una cosa que las derrotas yo siempre voy a estar agradecido a ellas, porque tanto para el deporte como para la vida es donde más vas a aprender y no hace falta comerse la cabeza de he perdido, sino a seguir igual que cuando has ganado, a seguir trabajando. Es un día más, es un entrenamiento más, es una competición más y has aprendido y es lo que te llevas. Y una de las premisas que tengo yo en mi vida es las vidas planas no forman personas fuertes. No. O sea, que vamos, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Una cosa que has dicho, te iba a preguntar otra, pero bueno, ahora te la pregunto, pero hilándolo con lo que has comentado, lo que es el tema del psicólogo. ¿Cómo ves la figura del psicólogo dentro del deporte? Pues cada vez más importante, ya no solo en el deporte, ¿eh? Yo ya sí que a nivel personal yo creo que es un tema que hace años era tabú, que ahora ya creo que ha dejado de ser por completo. Y sobre todo en los deportistas creo que al ser un trabajo, por así decirlo, que se requiere tanta autoexigencia y tanta competitividad, tanta rivalidad, que como he bien dicho, de que muchas veces se pierde más que se gana, y una persona que a lo mejor está más acostumbrada a ganar, a mí me parece, para mí, una de las 4 piezas claves junto a descanso, nutrición y entrenamiento. Para mí son las 4 piezas claves para conseguir lo que tú estés buscando a nivel competitivo o a nivel vida. Entonces, yo creo que desde aquí ojalá tener más ayuda de los deportistas de eso, de deportes más minoritarios. Yo he tenido la suerte de encontrarme con grandes psicólogos como los del CSD, etcétera, que me han ayudado mucho. Y para mí es una pieza clave. Es que es requerido para cualquier deportista de cualquier nivel. Da igual si estás arriba, abajo, en medio, da igual. Para mí es una cosa que debería trabajar todo el mundo. Creo que es muy importante que estés transmitiendo esto y que sirva de referente para otros deportistas que a lo mejor, pues, a lo mejor si tienen miedo, como dices tú, o es muy tabú, oye, pues voy a utilizar este recurso. Y luego, bueno, pues la pregunta que te tenía que hacer ahí, que llevábamos el tiempo hablando, 7 años consecutivos ganando Sprint Playa. Háblanos un poco de eso. ¿Cómo se gestiona ahí? 7 años consecutivos ahí ganando. Sí, bueno, eso, ha coincidido algunos años con también ganar o quedar subcampeón en banderas, y la verdad que lo que te he dicho, empecé en juvenil de segundo año ganando mi primera plata en esa prueba, en Sprint Playa, y al año siguiente, ya en junior, gané las 2 juntas, tanto el sprint como las banderas, y desde entonces no he perdido el sprint. Siendo junior de segundo, conseguí ganar mi campeonato junior y además el absoluto, lo competí en los 2. Y yo creo que eso llevaba sin pasar en el Salvamento por referencias de mis compañeros desde hace un montón de años. Y luego sí que en absoluto todos los años que he estado compitiendo igual lo he mantenido. Yo creo que ha sido un trabajo bastante psicológico también, eso de saber que yo podía estar ahí, de rebatir y que yo iba a hacer lo mío.
Y yo me he visto siempre con muy buena posición en el sprint, más que yo, como te he dicho antes, en las banderas. Y es una sensación de que justo el año pasado eso no pude competir por estar lesionado y este año tampoco, pero saber que me fui, por así decirlo, esos años ya habiendo ganado, espero que cuando vuelva poder volver a hacerlo otra vez igual. A ver, luego tocaremos la parte de la lesión, vamos a seguir con tus éxitos, luego tocamos la otra parte. Europeos, mundiales. ¿Cómo es estar con la selección española, que te lleven a un europeo, que te lleven a un mundial, encima llegar a un cuarto puesto? Háblame un poco de esas competiciones internacionales. ¿Cómo es el socorrismo en otros sitios? ¿Cómo es eso de estar en otro país? ¿Cómo lo gestionas? Es una historia bastante larga. Como te digo, yo cuando fui en 2017 con mis compañeros a Francia no conocía que hubiese tanto fuera. Yo sabía que había selección española porque esos compañeros iban, pero yo no era consciente de cómo funcionaba bien. Al año que empecé de junior, siendo junior de primer año, que no suele pasar que vayan los juniors de primer año a la selección, como gané las 2 pruebas, me convocaron, llamaron a mi entrenador y dijeron, ¿está disponible? ¿Está bien? Porque justo tuve una microlesión ahí también. ¿Está bien? Sí, vamos para adelante. Los juniors tienen la suerte de que desde hace años, igual que ha pasado este año, aunque este año la Federación Española no ha asistido, por desgracia, por falta de recursos, los juniors suelen tener coincidencia del año de mundial con el año de europeo, hay veces. Entonces, y luego el año siguiente que no coincide con mundial, tienen europeo. Ese año nos tocó ir al europeo en Irlanda, fue en 2018, sí, en septiembre, y yo llegar allí de nuevas, de qué es esto, dando equipación, qué chulo, me quiero poner la equipación y hacerme fotos porque es la hostia. Y nada, fuimos, yo me veía ahí, no sabía el nivel que tenían los rivales, no sabía qué iba a pasar y salió bastante bien. Conseguimos dos oros, o sea, yo por mi parte conseguí un oro individual en la prueba de banderas, una plata en la prueba de sprint, un oro en el relevo tubo con mis compañeros y un bronce en el relevo Ocean con mis compañeros también. Y conjuntamente quedamos campeones de Europa, que lleva también bastantes años sin pasar en la selección junior. Siempre habíamos quedado segundos o terceros. Y nos dijeron en la misma cena de ese europeo que en 2010, o sea, que ese año que era 2018 tocaba Australia, mundial, la cuna del salvamento, el lugar más importante donde está el salvamento, donde viven de ello. No íbamos a poder asistir todos por falta de recursos. Uno se iba a quedar fuera, entonces no sabíamos quién iba a ser. Al final lo intentaron la federación y consiguieron llevarnos a los 6, pero habíamos hecho muy buen equipo, éramos una familia y hubiese sido un dolor quedarse uno fuera. Y nada, viajamos para Australia, increíble. Al final yo digo siempre lo mismo, que Australia se respira diferente, es un mundo totalmente paralelo al nuestro. Y sobre todo en el salvamento. Allí es que nos pedían autógrafos a nosotros, que eso para nosotros era algo espectacular. ¿Y cómo se gestiona eso de los autógrafos? Pues nada, eran chavales pequeños que sabían que eras de la selección por llevar la equipación. Y nada, fuimos, tuvimos la mala suerte de que hubo un temporal en la playa, se rompieron todas las pistas de competición. A mí eso me descolocó un poco a nivel mental. Y nada, conseguí un 4º puesto, quedé campeón europeo, o sea, era el mejor europeo clasificado, pero no conseguí llevarme una medalla en el sprint. Y luego las banderas, al final eran muy buenos los primeros y como ahí sí se puede jugar a intentar eliminar a los que puedan ser tus rivales, tus propios rivales, pues me eliminaron y quedé sexto. Y nada, el año siguiente, en 2019, asistí otra vez al europeo, volví a ganar este caso fue en Italia, en Riccione, que luego se repitió el año pasado, y gané el sprint. Muy bien, además, me sentí muy cómodo, pero justo antes de las banderas tuve una micro rotura en el isquio y no pude participar. El relevo los hicimos bien igualmente y quedamos segundos ese año, que no está nada mal igualmente, y asistimos en junio a Japón, a la Sanyo Cup, como deportistas absolutos y fue una experiencia increíble igual, o sea, competir contra los mejores ya no solo de mi categoría, sino con los mejores absolutos, conseguí un 4º puesto en las banderas, que está bastante bien para ser absoluto ahí. Y otra experiencia igual que me atrapó de decir, me encanta este deporte. Qué bueno. ¿Cómo entrena? ¿Cómo es el día a día de un deportista que se dedica a lo tuyo? ¿Entrenamiento específico? Y luego pues entrenamiento general, porque te imagino que tendrás un entrenamiento específico para tus pruebas, pero ¿cómo luego aparte tú cómo afrontas en tu día a día?
Bueno, en mi caso, antes de la especialización, por así decirlo, en mis pruebas, me gustaría contar que nuestro deporte es muy completo, tiene pruebas de todo tipo. Y sobre todo eso, hasta categoría junior, que ya estás jugando un poco con la selección y tal, si eres bueno, pues a lo mejor te especializas un poco más en las 3, 4 pruebas que puedes realizar. Solemos hacer todas las pruebas. Somos máquinas de matar. Somos máquinas de que te tiras a una prueba de velocidad y te tiras a un Ocean, que son 17 minutos seguidos de paleo y de remadas. Entonces, a mí me ha encantado y me sigue gustando hacer todas las pruebas. Una vez ya me especialicé, mi temporada es muy parecida, a lo mejor a una de atletismo se podría comparar de velocidad. Luego ya lo que puedas correr en esos 20 metros, pues sí es importante, pero la salida es mucha técnica. Explosividad pura y dura. Sí. Es que son 2 segundos, que no te da tiempo ni a generar ácido láctico entre serie y serie ni nada. Es ATP puro y a muerte, o sea, es serie tras serie, o sea que sí que hay algo de desgaste a nivel aeróbico de no parar, de hacer otra, hasta que se te pueden juntar 30 series de 20 metros, que al final es un desgaste alto. Pero acabo más cansado en el sprint y son 3 sprints de 90 metros casi que las banderas al final. Y por acumulación, ¿qué haces? ¿De cuánto corres o cuánto nadas, por ejemplo, a la semana? Yo eso, ahora ya no he nadado tanto, lo he hecho como complemento y porque me gusta hacerlo, pero como hacía las pruebas de carrera, lo que hacía de acumulación era igual que un velocista. Al principio de temporada hacer mis trotes continuos aeróbicos para mejorar el tren superior, porque el empuje que tienes que hacer de banderas es que es un puro press. Entonces hacemos mucho trabajo de eso en el gimnasio. El último año, de hecho, sobre todo, que es de los que mejor me he visto en banderas, siempre trabajo mucho más gimnasio, casi que carrera, sobre todo a mediados finales de temporada. Y ahora que has comentado también lo de la acumulación de ATP y demás, la suplementación deportiva, tomáis, me imagino, suplementación deportiva, creatina y demás, eso sí es algo que... Sí, yo creo que eso ya sí que está bastante igual bien visto en la gran mayoría de deportes y sobre todo yo creo que la gran mayoría de deportistas que nos hemos querido dedicar un poco a nivel profesional a esto, pues llevamos un nutricionista, intentamos comer siempre con recomendaciones de los mejores e incluye toda la suplementación. Yo trabajo mucho pues eso con creatina, proteína, betalanina, etcétera. Tomas lo mismo que yo. Exactamente. Y yo o sea que se ha demostrado ya cafeína, que al final son productos básicos, suplementación básica y que es muy natural y que el cuerpo lo necesita y más un deportista que quiere rendir al máximo, que llevamos ese 1% al máximo. Bueno, un poco para los oyentes y demás que no conozcan eso, bueno, la creatina ayuda a los depósitos de ATP. Exacto. Para tener más energía, la betalanina ayuda a retrasar el ácido láctico. Yo creo que al final para un deportista ese tipo de suplementación es fundamental. ¿Y la comida? ¿Cómo es la comida así? La lleváis a través del nutricionista, pero ¿qué hacéis? Yo qué sé, ¿hacéis varias comidas al día? Cuando no entrenas haces ayunos, para conocer un poquito cómo es la alimentación que llevas. Yo soy un poco, a nivel eso, un poco holístico, entonces me gusta un poco combinar varias cosas, sobre todo eso, cuando hay competición sí que al final intento comer lo máximo posible para nunca tener una falta de nutrientes y no tener ninguna debilidad, sobre todo a la hora de entrenar o competir. Y eso, claro, me dejó guiar sobre todo por mi nutricionista. Pero luego sí que es verdad que ahora, por ejemplo, que a lo mejor está un pelín más parado o lo que sea, intento combinar con periodos de ayuno, intento regularme un poco, probar otras cosas, sobre todo porque al final también me da experiencia como entrenador, como persona y como deportista, que al final son cosas que me gusta probar y porque me dedico al deporte en general, entonces son cosas que me dan mucha curiosidad y me gusta probar. También otra de las preguntas que hacemos, aparte de la nutrición, el tipo de entreno que hacéis y demás, el descanso. Háblame del descanso. ¿Le das mucha prioridad? Para mí el descanso es muy esencial. Sí que es verdad que yo no soy una persona que, por ejemplo, duerma mucho, pero sí que me tomo lo de dormir muy, muy, muy en serio. Yo intento, sobre todo en periodos de competición, dejar el móvil 1 hora antes de irme a dormir. Al final sabemos ya los riesgos de la pantalla azul a nivel de las personas, del descanso que evita. Y sobre todo eso, intentar leer, relajarme, usar mindfulness y otro tipo de técnicas de descanso que uso, que al final no son tan comentadas como el simplemente hecho de dormir, es eso, intentar despejarme, hacer meditaciones, mindfulness, intentar conectar con la naturaleza, sobre todo mi deporte, que al final está muy conectado con estar sobre la arena de la playa descalzo, tocar el mar, relajarse, ver una puesta de sol, que al final regula los ciclos circadianos también. A mí me parecen unas cosas que ya no solo como deportistas, sino como humanos estamos perdiendo
por las nuevas eras que tenemos. Y creo que deberíamos recuperar porque es que seguimos siendo animales. Aunque no seamos conscientes de ello, seguimos siendo animales. Totalmente de acuerdo. Y además, muy interesante. Antes, fuera de cámara, hemos dicho lo de que te iba a comentar lo del mindfulness y demás. Cuéntanos un poco eso, porque te veo que te gusta, además, y yo creo que puede ser un apunte interesante. Sí. A ver, yo esto, como te digo, una cosa que era esencial, que es la psicología, yo lo trabajo mucho con psicólogos. Sobre todo me lo enseñaron hace años, cuando empecé a trabajar con ellos. Y todo el tema de meditación o también la visualización al final es una meditación. De cara a la competición lo uso mucho, de visualizar lo que va a pasar antes y verme ganando, verme perdiendo, ver las diferentes situaciones, intentar aclarar la mente antes, usar música para motivarme o cosas que me hagan sentir como en casa o que estoy entrenando en casa. Y luego el mindfulness sí que lo uso ya no solo dentro del deporte, sino diariamente. Intento relajarme o tomarme unos minutos, sobre todo antes de dormir, de cara a relajarme, eso de estar 5 minutos en silencio. Ya no hace falta que sea ni con una meditación guiada, que también está muy bien, sino eso, intentar relajarme, no pensar en nada, aclarar la mente o reflexionar sobre lo que he hecho en el día, agradecer 3 cosas que he hecho en el día. Son cosas que al final, ya no como eso, como deportista, ya te digo, como persona, creo que ayudan a avanzar mucho a todos nosotros. INEF, ¿no? Te dedicas a ello, acabas de terminar la carrera, pero ¿cuál es tu propósito terminando la carrera y dedicándote a lo que te dedicas? ¿Te quieres enfocar por alguna vía en concreto? A ver, por ahora estoy probando varias ramas, sí que he tocado casi todas, por así decirlo. Acabé el año pasado Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y estoy probando un poco, pues eso, estoy dando entrenamientos personales, estoy trabajando con opositores que al final son como deportistas, sí que entreno a deportistas de manera individualizada. Me gusta, pues eso, como voy también en verano con mis compañeros a dar camps a los mejores deportistas de España en Salvamento y me gusta bastante todo. He trabajado en prácticas sobre todo con empresas deportivas. Estoy haciendo ahora el máster de dirección de empresas deportivas y me gusta probar un poco todo antes de decidirme. A mí al final lo que me gusta sí que es entrenar a deportistas porque es de donde vengo, porque es lo que creo que puedo transmitir más, ya no solo por lo que he estudiado, sino también por lo que he vivido. Y creo que podría dar un valor mayor a cualquier persona, que es lo que digo siempre, que como entrenador yo lo que pienso es que con que una persona se beneficie de ti, ya has conseguido lo máximo. Ya, si ya son 2, ya eres increíble. Estoy totalmente de acuerdo. Yo me dedico a los entrenamientos personales y al final el poder ayudar y además en el momento que ya empiezas y creas una sinergia y cada vez vas entrenando más gente más, eso al final llena. A mí por lo menos me llena mucho y te entiendo. Estás lesionado. Y hemos hablado antes de la gestión del éxito, el fracaso y demás. Una hernia discal, si te sirve de consuelo, una gran parte de la población tiene hernias. Pero ¿cómo gestionas eso? El hecho de que he parado, ¿cómo estás gestionando la lesión? ¿Cómo cuidas? Ya para la gente, ya que hay mucha gente que padece de hernias discales, ¿cómo es tu día a día cuidando esa hernia para volver a la competición, para volver a estar ahí? Hablamos un poco sobre ello. Es una lesión difícil, la verdad. La verdad que pasar de estar todo el día moviéndome a tener que parar fue un poco difícil, sobre todo los meses primeros. Estar postrado en cama fue durillo, a nivel psicológico sobre todo. Ya te digo, es que me han ayudado mucho mis psicólogos con ello y es difícil separarse de la competición, ¿no? Terminaré volviendo porque es mi vida y igual es que es mi vida a nivel también de entrenador. Y terminaré volviendo de una manera u otra. Entonces, es un proceso largo y que tengo que aceptar. Sobre todo lo que me ha ayudado es eso, la aceptación. Tengo una lesión, tengo que esperar, tengo que intentar hacer lo mejor posible para recuperarse, que creo que es una cosa que aprendemos muy bien los deportistas también, sobre todo porque tenemos muchas lesiones muchas veces. Y es poco a poco. Al final, el método de cuidado, yo creo que lo sabemos muy bien los deportistas, es guiarnos como los mejores profesionales, hacerles caso sobre todo, a los mejores médicos intentar buscarlos, a los mejores fisioterapeutas, a los mejores entrenadores personales sobre todo, y hacerles caso. Eso sí, sin olvidarse de que somos personas que tenemos que vivir, tenemos que trabajar, que al final también hay que gestionar un poco ambas cosas y no agobiarse. La lesión es el cuerpo humano, es muy sabio y al final termina saliendo de todo y si le ha pasado a todo el mundo y todo el mundo ha salido, todo el mundo sale, seamos deportistas o no. ¿Y vas con mentalidad de volver a competir? Sí. Eso, obviamente, bien, eso. Bien. No voy a dejar que me quiten el título todavía. Respecto a otros, esta piénsala bien. Respecto a otros deportes, tú imagínate, son muchos deportes.
¿cuál dirías que es la máxima lección que podrías transmitir de tu deporte? Dirías, pues mira, pues a lo mejor del atletismo, pues uno puede decir, pues mira, del atletismo he aprendido esto, del boxeo aprendo esto, pero tú, de tu deporte, dirías, ¿cuál es la máxima lección que transmitirías? Mientras que yo te lo estoy preguntando, estás ya pensando, ¿qué transmitirías de ahí? Es difícil. Claro, por eso te digo, piénsalo ahí. Pero a la vez, piénsalo, pero a la vez que te salga natural. Sí, o sea, algo que digas, porque ya seguro que te está saliendo el instinto y ya te va saliendo ahí. A ver, yo ahora lo tengo claro, porque es un poco lo que te he dicho antes. Es un deporte muy pequeño y eso hace que nos conozcamos todos mucho y que el salvamento, lo que te digo, nos une el mar además y que viajamos mucho, pasamos mucho tiempo con mucha gente. No es como otro tipo de competiciones de otros deportes, a lo mejor vas, compites, te vuelves. Es un deporte que une mucho y la unidad en el deporte yo creo que es una cosa muy importante. Y mira que es un deporte que es individual, pero cuando a mí me ha faltado equipo, he tenido que entrenar solo, lo he notado un montón. Y hacer deporte con compañeros y sacar amistades de ellos son las mayores amistades reales que vas a llevarte, más que una amistad normal porque te una el trabajo. En el deporte, como te gusta y quieres compartir eso, te apasiona, lo haces por amor de verdad, no tienes dinero, no hay dinero de por medio, por lo que te digo, es un deporte muy pequeño. Yo creo lo que más me he llevado de esto, a personas. Las personas son las que se quedan ahí, las que sabes que vas a poder levantar el móvil porque te has quedado tirado en tal comunidad y conoces a gente de esa comunidad. Pero tengo amigos de todos lados en España gracias a este deporte. ¿Y qué consejo darías a los que se están iniciando o ahora mismo, por ejemplo, te están escuchando? ¿Cómo les animarías pues eso, a que desempeñaran este deporte? ¿Qué les dirías? O si conoces a lo mejor alguna competición a la que diga, oye, pues mira, esta competición o esta otra, para iniciarse está chula. Hombre, yo creo que todas las comunidades, gracias a Dios, tienen muchas competiciones autonómicas o de la propia comunidad que son muy fáciles para iniciar y que los clubes suelen llevar a todos los chavales. Y es un deporte que, ya te digo, como no somos tantos, siempre llevamos a todos, no descartamos a nadie. Y que lo disfruten, porque es lo que digo, es que no va a ser un deporte que les dé dinero, ni vayan a la selección, ni nada. Se van a llevar a las personas. Que hagan amigos todo lo que puedan. Es que eso es para mí lo que más me voy a llevar de esto. Tengo amigos que van a ser para toda la vida. Y que sigo hablando con ellos desde que estuve en 2018 con ellos en la selección y a lo mejor los llevo sin ver esos años y los sigo hablando. Uno que se ha ido a Estados Unidos, otro... Y les quiero de verdad. Es que les tengo mucho aprecio y sé que el día de mañana les voy a invitar a mi boda o lo que sea, o me van a invitar a ellos y les voy a ver y les voy a dar el abrazo igual que eso di cuando ganamos. Exactamente igual, con el mismo sentimiento. Mira, es una cosa que no he podido evitar que me venga a la cabeza hablando 2017, 2018, 2019 y de repente hay un parón. Es un parón que hemos vivido todos, evidentemente, pero ¿cómo has vivido tú el parón con lo de la pandemia y demás? ¿Cómo se ha vivido en el...? Pues la verdad que fue difícil, o sea que yo creo que nos pasó un poco a todos lo mismo, que los deportistas salimos un poco desentrenados, los que no tuvimos posibilidad a lo mejor de salir o de tener un lugar amplio para entrenar. Salimos un poco desentrenados y la curiosidad de mi deporte es que las banderas, como hay mucho contacto, el primer año las prohibieron. Entonces solo corrimos el sprint, ese año lo gané, no hubo banderas y fue bastante curioso eso. Y yo creo que la pandemia en concreto sí que ha afectado bastante a muchos deportistas porque fue un año de un pelín de atrás, aunque hubo muchos deportes como atletismo sí que hubo algún récord y tal. Ha habido un pelín de parón, pero yo creo que nos ha venido, entre comillas, bien para vernos de qué importante es el deporte y qué poco aprecio le tenemos a una cosa que hacemos todos los días, que en cuanto nos lo quitan nos estiramos de los pelos. Y yo estaba loco por salir y aunque sea poder darme un paseo, ya no solo volver a hacer banderas o sprints, sino poder dar un paseo. Y yo creo que es una reflexión que sobre todo los que nos gusta mucho el deporte la hemos visto muy, muy, muy de cerca. Gracias por esa aportación. Y luego, por ejemplo, hemos hablado pues eso de tu condición de entrenador, que estás estudiando gestión, pero ya un poquito más a largo plazo, ¿dónde te ves? ¿Cuáles son tus objetivos ahí a medio largo plazo que te gustaría o visualizas ahí que te gustaría hacer? Yo cuando fui a Australia me quedé enamorado de Australia, sinceramente, y
me gustaría volver allí y poder ejercer o aplicar mis conocimientos que he adaptado aquí, que a lo mejor será un punto de vista muy diferente a lo mejor a lo que tienen allí. Y si puedo hacerlo en el Salvamento, mejor. Porque yo creo que es un lugar que para nuestro deporte es esencial. Y si no, pues sí que me gustaría en un futuro a lo mejor tener mi propio club aquí y poder llegar al máximo público posible o hacerlo en alguna comunidad que todavía no esté en sí asentado el Salvamento, como puede ser Asturias, por ejemplo, que todavía no hay ningún... Hay clubes, pero a lo mejor no van a competiciones nacionales ni tal, porque se expanda sobre todo por todo el territorio, que por ejemplo en Andalucía tampoco hay muchos clubes. Y si puedo aportar mi granito de arena, ya sea eso, creando un club en esos lugares o yéndome a Australia aprendiendo, aunque sea unos años, sobre los mejores del mundo en este deporte y volviendo y poder aplicarlo, aunque sean mis chavales que luego veo en esas 2 semanas que estoy con ellos en Asturias dándoles campamentos, ya yo creo que es un valor muy, muy alto y para un futuro me parece muy, muy, muy buen plan. Vamos llegando al final, ¿vale? 2 preguntas que van unidas. Mirando atrás a toda tu carrera, aunque eres joven y todavía te queda mogollón, pero mirando atrás a todo lo que has hecho y hilando con todo lo que hemos hablado, cuéntame algún punto de inflexión que en el pasado que puedas aportar y una lección, como si fuera un resumen, pero como si fuera una frase célebre, la típica que hay, condensas y dices un pequeño resumen de todo lo que hemos expuesto aquí, de todo lo que has aprendido con tu deporte, que lo quieras transmitir a los oyentes. Bueno, lo primero de punto de inflexión así, tengo un recuerdo muy bueno de mi primer campeonato internacional, del europeo, que fue acabarlo, estábamos destrozados. Me acuerdo que encima estaba lloviendo mucho y la arena estaba muy dura, entonces yo los pies los tenía, que no podía ni apoyar el pie del dolor que tenía. Me acuerdo llegar a la habitación del hotel, antes de hacer la cena y tal, íbamos a ducharnos y de repente darme cuenta que estaba entrando en la ducha con el agua caliente que me daba un gusto del frío que hacía y sin querer ponerme a llorar, de llorar 5 minutos ahí yo solo, llorando de llanto, de grito, de eso, de punto de inflexión, de decir, he roto, por fin he terminado lo que quería hacer y que luego he seguido, obviamente. Pero como ese recuerdo no he vuelto a tener otros de... Obviamente siempre he llegado a llorar otras veces que he ganado por liberación de eso. Al final yo creo que nos pasa a muchos deportistas de un año entero para todo esto. Pero esa primera vez yo creo que muchos deportistas coincidirán conmigo en eso, que es muy especial. Y ese punto a mí me dio lo que has dicho también antes, mucha más fuerza de impulso para el año siguiente. Y como reflexión... final, sobre todo, yo ha habido años que no he disfrutado tanto de competir, a lo mejor por eso, por obsesionarme por ganar o por competir y al máximo que pudiese. Y yo se lo diría a todos los chavales y se lo intento transmitir, que disfruten, que si se lo pasan bien es como mejor van a competir. Y yo hay veces que me he autoexigido mucho. Ya te digo, gracias a los psicólogos es como más lo he podido trabajar, pero sí que lo disfruten. Es que es disfrutar del deporte. Pues es algo que coincidís muchos deportistas, ¿eh? Sí. Al final es como... la clave es disfrutar. Sí. Eso es lo que te va a... Al final es como lo que más lejos me ha hecho llegar es el haber disfrutado. Sí. Cuando no disfruto, me obsesiono, es cuando no he conseguido lo que tenía que conseguir. O sea, eso... Pues Mario, tío, ha sido un placer enorme. He disfrutado mucho escuchándote. Yo creo que todo el mundo igual. Ahora cuando haya escuchado aquí la conversación, creo que has dicho cosas muy interesantes. Se nota que además lo dices con ilusión, con energía, ¿sabes? Con amor a eso que estás haciendo. Y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme y por darle valor a este deporte que es tan minoritario y que tanta importancia tiene y que creo que tan buenas personas tiene dentro que podemos aportar a cualquier deporte o a cualquier persona que quiera venir, conocerlo. Hay un montón de clubes por toda España y que paséis a preguntar, que al final es muy divertido también y
y que cuando queráis nosotros recibimos con los brazos abiertos. Si quieres, comenta el evento este que hace. Ah, sí. Coméntalo, el que se quiera animar a ir. Yo como puedo voy, ¿eh? Pues vente. El día 1, 2, 3 y 4 de agosto se hace el Surf Music and Friends, que tenemos una parte de Salvamento que nos hacen un huequito allí porque era un evento solo de surf y gracias a nuestras relaciones allí que vamos todos los años nos hacen un huequito para hacer Salvamento. Hacemos las dos pruebas principales que son el Ocean y las banderas, que puede ser que sean las que se incluyen en los futuros Juegos Olímpicos. Si quiero hacerla yo, ¿lo puedo hacer? Se puede hacer. Sí. Son inscripciones que están en la propia página de Surf Music and Friends. Quien se quiera las puede hacer por amor al arte, por diversión. Y quien se quiera venir y conocerlo, también desde el paseo, además que se ve espectacular. Siempre hay condiciones guapas y nos lo pasamos genial con los conciertos y todo. Pues muchísimas gracias, Mario. De verdad, un placer. De verdad.